nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66, les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Bessie seguirá oxigenando a la dictadura y Rosario Murillo se desborda en elogios. Lanzan alerta por la salud del preso político Víctor Hugo Tinoco. Régimen confirma retiro de su embajador en España. En El Pulso abordamos la caída en las exportaciones de Nicaragua a Taiwán y las compras ínfimas de China y Rusia. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 16 de marzo de 2022. El Pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El dictador Daniel Ortega dejó sin efecto el nombramiento de Carlos Antonio Umidense como embajador de Nicaragua en España, 6 días después que el régimen anunciara su retiro de Madrid, alegando supuestas presiones e injerencia por parte de las autoridades españolas sobre el funcionario nicaragüense. La Cancillería española aclaró que Nicaragua retiró a su embajador antes que lo expulsaran, en respuesta a la negativa del régimen de permitirle la entrada a Managua a la embajadora española María del Mar Fernández Palacios. Este día también el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua informó que el régimen aceptó la renuncia de Luis Samuel Wiltshire Hamilton como agregado de la Embajada de Nicaragua en Estados Unidos, quien estaba en el cargo desde 2010. La vocera del régimen Rosario Murillo se desbordó en elogios para el Banco Centroamericano de Integración Económica, luego de la reunión entre Daniel Ortega y el presidente de esa entidad, Dante Mossi. En el encuentro, Mossi confirmó que continuará oxigenando la dictadura y también se deshizo en elogios por la gestión de Ortega, asegurando que los recursos se ejecutan bien y el pueblo nicaragüense debe sentirse muy complacido por los nuevos proyectos. El precio de la canasta básica alcanzó los 16.529 córdobas en el mes de enero, es decir, unos $463. La cifra representa un incremento de casi 300 córdobas o de $8 en un mes. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo reportó que en febrero también hubo incrementos en el precio de los frijoles, aceite para cocinar, gasolina, diésel y otros productos. Según economistas, la inflación continuará aumentando porque se desconoce cómo culminará la guerra en Ucrania. La Unidad Nacional Azul y Blanco se sumó a la demanda de libertad inmediata para el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, de 69 años. Los familiares del preso político elevaron su voz de alerta por el estado grave de salud del exguerrillero sandinista. La Unidad Nacional Azul y Blanco se sumó a la demanda de libertad inmediata del ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, de 69 años. Los familiares del preso político elevaron su voz de alerta por el estado grave de salud del exguerrillero sandinista. Tinoco padece principalmente de hipertensión y trastornos del ritmo cardíaco. La oposición demanda atención médica urgente para evitar un desenlace fatal, como el del general en retiro Hugo Torres, quien murió en febrero bajo la custodia policial del régimen. El líder indígena Salomón López Smith, de 52 años, fue víctima de un asesinato atroz a manos de colonos, según denuncias. El gobierno territorial Mayangna de Sauni Arunca, en el Caribe Norte, comunicó que el cuerpo del indígena presentaba señales de tortura, lo que se traduce en un acto criminal y de odio. Salomón López, tío del diputado indígena Noé Coleman, se encontraba desaparecido desde hace una semana, y aunque se declaró que había sido encontrado con vida, la versión fue descartada horas después. Las autoridades correspondientes continúan guardando silencio ante la masacre de indígenas en el Caribe. El Pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Las exportaciones a Taiwán cayeron vertiginosamente en los primeros meses del año, según datos del Centro de Trámites de las Exportaciones, CETREX. El país que rechazó Ortega para unirse con China continental fue el principal comprador de Nicaragua en el continente asiático en el año 2021. Rusia y China, los que menos compraron. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones nicaragüenses. Conversamos al respecto con el economista Marco Aurelio Peña, especialista en desarrollo económico. En el mes de enero y febrero,
hubo una caída en las exportaciones hacia Taiwán de un poco más de 9 millones de dólares. Y China y Rusia continúan en la cola como destinos en Asia, con un poquito más de 2 millones exportados. ¿Qué significan estas cifras? ¿Cómo se interpretan? Bueno, simple y sencillamente, ni Rusia ni China son los principales socios comerciales de Nicaragua. El dato que yo manejo es que en 2021 las exportaciones hacia Rusia cerraron entre 12 y 13 millones de dólares. Vamos a suponer que cerraron en 13 millones de dólares. En cambio, las exportaciones hacia Estados Unidos cerraron en el mismo año en 1.766 millones de dólares. Eso quiere decir de que Estados Unidos nos compró 136 veces más de lo que compró Rusia. En otras palabras, Estados Unidos le compra a Nicaragua un 13.580% más que lo que compra Rusia, colocando a Estados Unidos como el principal socio comercial de Nicaragua. Estados Unidos podría estar comprando menos del 50% de la oferta exportable nicaragüense. También figura entre los principales socios comerciales de Nicaragua el resto de países centroamericanos y la Unión Europea, que inclusive existe un acuerdo de asociación con la Unión Europea en la que también se han visto beneficiadas las relaciones comerciales. Ahora, que las exportaciones hacia China y Taiwán hayan disminuido refleja lo que yo anticipé en su momento. De tarde o temprano, el manejo inadecuado de las relaciones políticas internacionales termina perjudicando las relaciones económicas internacionales. En este caso hablamos de relaciones políticas, económicas y comerciales bilaterales entre Nicaragua y China-Taiwán, en vista de que Nicaragua le dio la espalda a China-Taiwán, rompió relaciones políticas y diplomáticas y reconoció a China continental como la única China, la República Popular de China. A su vez, esto fue la coronación de un gran revés de la política exterior taiwanesa en el istmo centroamericano, porque ahora ya solo le queda Guatemala como un aliado y socio regional. Esta situación ha terminado afectando las relaciones económicas y comerciales en el marco del Tratado de Libre Comercio que en su momento se había suscrito entre Nicaragua y China-Taiwán. Ahora, ¿por qué Rusia y China no han sido grandes socios comerciales y en el corto plazo no lo podrían ser? Obviamente, uno de los principales factores es la distancia. Eso quiere decir que la mercancía que se transporta va a tomar más tiempo en llegar a su país de destino. Eso encarece la estructura de costo, ¿verdad? Vuelve más compleja la logística, requiere mucho más de tiempo, porque aquí tenemos que descartar el transporte terrestre para enviar mercancías a China o Rusia. Solo nos queda el transporte aéreo y el transporte marítimo. Y el transporte aéreo es más caro que el transporte marítimo, aunque, ¿verdad?, sea más rápido. Y también en dependencia de la mercancía, porque pueden ser bienes alimenticios como perecederos, etcétera, entonces se requiere de un mayor cuidado para la conservación de estos bienes que se están exportando. Por ejemplo, también la carne, ¿no? Productos cárnicos y bienes alimenticios en general, perecederos, etcétera. Vamos a suponer que Nicaragua lo que necesita es dinero, como siempre, ¿no? Generar ingresos por exportación. Pero ¿qué le daría Nicaragua a Rusia y China en términos de productos que no le estén dando sus otros socios comerciales? Y esto del peso económico, además del tamaño de la economía, tiene que ver con lo que ofrece cada uno. Entonces, tenés un país, por un lado, muy pequeño como Nicaragua, y tenés a dos países muy grandes, territorialmente hablando, y que también son economías mucho más grandes. Y también en aspectos culturales y antropológicos, porque Rusia y China suelen tener como sus principales socios comerciales a países por la misma cercanía con las que también comparten ciertos elementos históricos, culturales y antropológicos. Por esa razón, Nicaragua comercia primero con Estados Unidos, luego con los países de Centroamérica
y finalmente con la Unión Europea, que pues, en comparación con estos países, con Rusia, que está en una zona euroasiática, y con China, que está en el lejano oriente, entonces se vuelve mucho más complicado. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos qué opinan sobre la estrategia económica del régimen al fortalecer su relación con Rusia y China, al tiempo que intensifica sus roces con Estados Unidos y otros países. Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Bueno, ese es aislamiento, porque Taiwán era uno de los principales oxigenadores del régimen de Ortega y Murillo. Pero ya ahora, como rompió relaciones con Taiwán, reconociendo a China como la única república, entonces por eso Taiwán ya dejó de comprarle. Y jamás China le va a llegar a comprar lo que le ha comprado Taiwán. Ni China ni Rusia juntos pueden comprar lo que les compraba Taiwán. Otra cosa, Daniel Ortega maldice la vaca, como él mismo dice, maldice la vaca, pero se traga la leche. Es como decir, maldice a Estados Unidos, vive hablando del imperialismo yanqui, pero en estos tiempos el principal comprador es Estados Unidos. Pero así es Ortega, malagradecido, porque a todos los que le han dado la mano en su momento ahora los maldice. Hablemos del MRS, entonces está bueno por ellos porque así abren los ojos, ¿verdad? Está escogiendo el camino equivocado, porque esos países no le van a solucionar nada ni le van a ayudar en nada. Y él está haciendo muchos errores, lo cual va a conducir al país al abismo, ya no al borde del abismo, sino que al abismo mismo. Está decayendo el país en una situación muy crítica, que cada día nos miramos palpablemente y que va empeorando la situación, porque ya ni trabajo se encuentra, ¿verdad? Para las personas, pongamos, que no son profesionales, que no tienen un nivel académico, y aún siendo estudiados o profesional, y ahí son escasos los trabajos y los salarios son pero muy raquíticos. Entonces la economía en Nicaragua va en fracaso, va de mal en peor. La situación es compleja para todos, porque por eso se ha dado mucho la inmigración de nicaragüenses hacia Estados Unidos, especialmente a otros destinos. ¿Por qué? Porque en Nicaragua no hay solución a los problemas económicos. Entonces la gente no queda de otra que emigrar a otros destinos en busca de un mejor futuro o un bienestar para su familia. Prácticamente al dictador Ortega no le interesa, no le importa, ni forma parte de conciencia en cuanto a lo que produce, lo que exporta y lo que importa Nicaragua hacia el mundo o el mercado internacional hacia el interior del país. A él le interesa todo lo que huela o tenga sello de garantía de izquierdismo, de comunismo. A él no le interesa si Nicaragua cae en el abismo de la miseria, del hambre, que retorne o aterrice en lo más bajo la economía. De Rusia solo han venido chatarras obsoletas de maquinaria de guerra, como si fuera un país que está en guerra. O sea, prácticamente sí está en guerra, pero contra los mismos nicaragüenses. Una guerra de represión, una guerra contra un pueblo desarmado, una guerra de destruir la economía del país. El MAE se alega con países terroristas, países que están en contra del pueblo, siempre están a favor de ellos mismos, porque se tienen solo las armas, pero no piensan en el país, en la economía de este país, no piensan en nada, solo piensan en armas, que solo que ellos comen y beben en la familia, no les importa que la gente se muera de hambre, siempre quieren mantener terrorizado al país, a la gente. La dirección que ha tomado el ilegítimo Ortega y Murillo es la más absurda,
para los intereses del pueblo de Nicaragua, para las empresas que importan y exportan de Nicaragua. Pero estamos claros que a un dictador acusado de crímenes de lesa humanidad, torturador, violador de niñas, le vale un comino el pueblo, porque él cree que es el pueblo, él y su pandilla. Él cree que es Nicaragua, él y su pandilla, pero en realidad las consecuencias van conforme se han pronosticado los entendidos en la materia, y el pueblo lo está viviendo, no lo está sintiendo, lo estamos viviendo ya. Y esto significa que en los próximos meses venideros ya van a ser los empresarios o levantan sus maletas, si es que los deja salir, si es que no actúa igual que el invasor Putin, que es su amo, de Ortega y Murillo. Por tanto, la situación va al despeñadero. Con esta situación de Rusia, Ucrania, ¿qué podría esperarse? ¿Podrán continuar estas exportaciones a Rusia? La información que yo manejo es que por el momento y solo por el momento las relaciones comerciales están normales. Por el momento y solo por el momento. Esto puede cambiar en cualquier momento. Porque, bueno, si vemos el monto transado, ¿verdad? Ya ni digamos también en volúmenes de exportación, lo que intercambia Rusia con Nicaragua en comparación con lo que intercambia Nicaragua con Estados Unidos es muy bajo. O sea, por eso mencioné el dato. Entonces, pues, no es una cantidad así como que dejémosle de comprar porque nos vamos a empobrecer, pero sí esa situación, es decir, el escenario de guerra y la economía rusa destina ahora una parte importante de su presupuesto a financiar la guerra, a costear la guerra. Entonces sí, en cualquier momento podrían disminuir las compras de Rusia a Nicaragua. Claro que sí, no podemos descartar eso, a pesar de que hasta el momento están normales las relaciones. Ahora, hay que tomar en cuenta sí que la logística de intercambio se puede volver mucho más complicada porque a Rusia se le ha restringido el espacio aéreo. Por ejemplo, en la Unión Europea también se le ha restringido el acceso a Internet, y eso podría estar, o mejor dicho, tiene incidencia en las relaciones económicas bilaterales y multilaterales de la economía rusa con el resto del mundo. Entonces, por eso no podemos descartar que aunque el monto transaccional entre Nicaragua y Rusia no es significativo, sí en cualquier momento podría Rusia comprarle menos a Nicaragua o inclusive comprarle cero a Nicaragua en un momento dado. Aunque también el sentido común podría indicar que en un escenario en el que Rusia tiene que costear económicamente la guerra, le interesa muchísimo mantener relaciones comerciales que le podrían ofrecer bienes que necesita a precios bastante bajos. Y ese sería Nicaragua. Por ejemplo, Nicaragua lo que ofrece bienes alimenticios, productos cárnicos, lácteos, ¿verdad? Y commodities en general, podría ser que Nicaragua siga supliendo, ¿verdad? Esos bienes que necesita Rusia para seguir adelante y costear la guerra. Pero a precios bajos, como bien indicabas. Claro, a precios bajos, perdón. O sea, tampoco sería una gran ganga para Nicaragua. No, si ya dijimos que Rusia y China no son los principales socios comerciales. Son perfectamente sustituibles, pues, por otros socios comerciales. Si Rusia y China dejan de comprar, Nicaragua, pues, pierde clientes, por así decirlo, en el comercio internacional, pero eso no se traduciría en un gran descalabro para la economía nicaragüense. El golpe vendría principalmente por parte de Estados Unidos, como bien indicaba. Entonces todo esto significa que hay una mala estrategia económica por parte del gobierno de Ortega en sus relaciones comerciales, porque
Por ejemplo, en Estados Unidos, con toda esta situación, toda esta crisis, hay personas que están empujando que se evalúe el tratado comercial con Estados Unidos, incluso con la Unión Europea. ¿Cómo se califica esta estrategia política y económica del régimen de Ortega con los demás países? Lo que pasa es que eso tiene un trasfondo político, no económico. Hay una toma de decisión para sobrevivir políticamente que no es compatible con una estrategia de crecimiento y desarrollo económico en beneficio de la mayoría de la población nicaragüense, ¿no? La mayor felicidad y el mayor bienestar para el mayor número de personas posible. No, es que no es el caso, es un tema de la realpolitik como tal, porque ante un aluvión de sanciones al gobierno de Nicaragua, tenemos este concierto de naciones como Canadá, Estados Unidos, muchos países latinoamericanos, los países de la Unión Europea, Gran Bretaña, Suiza, que se han sumado a este aluvión de sanciones. Entonces, en respuesta a eso, en reacción a eso, como una decisión política de la realpolitik para sobrevivir, se hace este viraje, este alineamiento, ¿verdad?, hacia países como Rusia y China continental de manera abierta, y sobre esa base entonces se ensaya sin ningún fundamento económico, sin ninguna correspondencia con los hechos económicos, con la historia económica, se ensaya el tratar de empezar relaciones económicas o fortalecer relaciones económicas, políticas, diplomáticas y comerciales con estos países. Y cuando decimos que no tiene correspondencia con los hechos y la historia económica, es porque los hechos y la historia económica apuntan a que los principales socios comerciales han sido Estados Unidos, los países centroamericanos y la Unión Europea. Eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Por ejemplo, China continental es un gran socio comercial de Costa Rica, pero esas relaciones han tomado 15 años, y aún así Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Costa Rica. En cambio, en Nicaragua se pretende ignorar eso y simple y sencillamente se apuesta a lo otro, pero con la particularidad de que Nicaragua ha manifestado sin reservas un apoyo político a Rusia, que obviamente genera más tensiones diplomáticas con Estados Unidos y que de paso no se está en sintonía con la mayoría de los países del mundo libre, civilizado y medianamente civilizado, que condenan esa invasión militar de Rusia a Ucrania. Muchas gracias, Marco Aurelio, muy amable. A la orden de lo que podamos. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El juzgado especializado para menores de Estelí dictó prisión preventiva para el adolescente de iniciales JPOA de 17 años, principal sospechoso del femicidio de su novia, Britney Olivas, de 17 años, quien estaba embarazada. La fiscalía lo acusa de los delitos de femicidio y asesinato agravado en contra de la adolescente comunicadora. La fiscal, Karen Rodríguez, pidió la medida cautelar, alegando que hay peligro inminente de evasión de la justicia, por información que se tiene por parte de la policía de que el adolescente acusado iba a salir del país antes de ser capturado. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima.
La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.